Chicos, creo que quedamos acá en la última sesión, ya, o sea, en la clase del día martes. Entonces, voy a avanzar. Quedamos en la teoría de la ceguera mental que hablaba de la teoría de la mente, ¿no es cierto? Ahí también se plantean cuáles son las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas se considera que explica las dificultades de comunicación. Dentro de una de las desventajas es que no explica comportamientos que no guardan relación justamente con la sociabilidad. Otra ventaja es que es universal, ya que afecta en realidad de alguna u otra manera a todos aquellos diagnósticos, ya sea con la mirada del DSM-4 o la actual del DSM-5, de los que están involucrados en lo que es el trastorno espectro autista. Y la desventaja, ¿no es cierto?, es que, como dice acá, la lectura de la mente es un componente de la empatía, pero además hay que saber cómo reaccionar ante las emociones expresadas por las otras personas, Reacción emocional ante los estados mentales de otros. Es decir, creo que se los dije un poco en la clase, que la teoría de la mente va más allá solamente de entender lo que el otro le está pasando, sino que también en cómo nosotros debemos actuar o reaccionar frente a lo que el otro está expresando. ¿Ya? Y lo otro, bueno, es que las dificultades a nivel de la teoría de la mente no es algo que es exclusivo de los trastornos del espectro autista. Esta otra teoría que se llama la teoría de la empatía y sistematización. Esta se centra en las dificultades para establecer una comunicación y crear relaciones sociales, así como también en las habilidades excepcionales que presentan estos niños, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Y ahora, lo que se propone es que la capacidad de sistematización que ellos tienen es incluso muchas veces superior a las que encontramos en niños que no presentan TEA. Vamos a ir detallando un poco más de a poco, así que no se preocupen. En cuanto a la empatía, tenemos la empatía cognitiva, que es la lectura de la mente, y esto es el componente cognitivo, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos permite identificar los estados mentales en las personas. Y tenemos la empatía afectiva, que es el elemento reactivo, que es la unidad para responder con una emoción apropiada a los estados mentales de los demás y debe estar basada en el contagio emocional. Es lo que yo recién les estaba explicando, ¿ya? Y tenemos estos dos tipos de empatía. Entonces, a veces cuando nosotros o cuando escuchamos a alguien hablar de empatía, vemos que se centra mucho en la empatía cognitiva, pero no considera la empatía afectiva. Entonces, en el caso de los niños con TEA, ambas se encuentran por debajo de lo esperado. Ahora, en cuanto a la capacidad de sistematización en los niños con TEA, esto, a diferencia de la de empatía, se encuentra por sobre lo esperado, por sobre la media, y este sentido de que algo, de sistematizar algo, de que algo siga una secuencia lógica siempre, de esta necesidad de mantener un orden establecido, ¿ya? Y da el impulso necesario para analizar o construir cualquier tipo de sistema, el cual se rige por reglas. ¿Ya? Esto es lo que a ellos les permite mantener como cierta tranquilidad, esto de que todo está en su lugar. Y lo que ellos quieren en el fondo es que, y en la explicación que se da, que cuando ellos sistematizan, buscan las reglas por las que se rige el sistema, ¿no es cierto? Y de esta manera es más fácil poder predecir cómo va a evolucionar. Y es justamente esto lo que ellos buscan, ¿no es cierto? Esta posibilidad de poder predecir.
Ahora, ¿cuáles son los aportes positivos de esta teoría? ¿Ya? Entonces, hay los dos factores capaces de explicar los rasgos relacionados con la sociabilidad y otras alteraciones relacionadas con el TEA. Las dificultades de la comunicación, ¿no es cierto?, se deberían a esta falta de empatía por parte de los sujetos con TEA y el hecho de que se focalicen en ciertos temas, las conductas repetitivas y su resistencia al cambio, gusto por lo repetitivo, estaría explicado por los altos niveles de sistematización por parte de estos sujetos, de estos individuos, ¿no es cierto?, que, como les dije, esto de mantener cierto orden y de que todo no salga de lo que ellos tienen planificado, ¿ya? Ahora, la pregunta que surge ahí, si es que la sistematización como explicación solo es útil en los síndromes de Asperger o autistas de alto funcionamiento. Y la idea es que la respuesta a eso sería que al parecer muchos de los comportamientos típicos de un niño autista se explican como reflejo de su gran capacidad de sistematización, así como también la ejercen de manera diferente, ya no se manifiesta de la misma manera. Y acá hay algunos ejemplos porque buscaban cómo a lo mejor una misma sistematización en el autismo clásico se manifiesta de una forma y no así en el de Asperger. Por ejemplo, seleccioné solamente 3 porque era un listado enorme. En el autismo clásico, la sistematización sensorial, que vemos ahí, dejar que se escape arena entre los dedos, ¿ya? En el niño con síndrome de Asperger vemos que lleva siempre la misma ropa, ¿ya? Si bien es la misma, si lo sistematizamos o lo clasificamos, la sistematización pertenece a lo mismo que es lo sensorial, la forma de vivirlo, de vivenciarlo son distintas. Lo mismo con la sistematización numérica, en donde vemos que en el autismo clásico tiene una obsesión con horarios y calendarios, y en el numérico del Asperger, cálculos rápidos con números primos, solucionar problemas matemáticos, ¿ya? Ahí aparece la ventaja en cuanto a su funcionamiento de los niños con Asperger. En cuanto a la sistematización del movimiento, ver cómo gira la ropa en la lavadora, por ejemplo, un niño con un autismo clásico, a diferencia del niño con Asperger, que hace análisis de cuándo ocurre un suceso concreto en un ciclo repetitivo, ¿ya? Cuando algo que vio aparecer en una secuencia en tantos minutos o en tantos segundos va a aparecer de nuevo, ¿ya? Y va entendiendo este ciclo. Entonces, acá algo novedoso también es la reconceptualización que nos entrega la teoría de la empatía y sistematización. Por una parte está de la conducta repetitiva y los intereses restringidos a los afectados de autismo y síndrome de Asperger. Acá no lo ven como un defecto, ellos lo ven como resultado de un comportamiento inteligente, la teoría de la sistematización. ¿Por qué? Porque los niños justamente lo que estarían manifestando es esta necesidad de analizar de manera detallada los sistemas, por más precarios o primitivos que estos sean, y que es distinta a la mirada que le da justamente la teoría de la difusión ejecutiva y la de la coherencia central débil, que siempre lo miraron como una deficiencia desde la difusión ejecutiva, que lo veía como la imposibilidad de centrarse en otros estímulos, y la coherencia central débil como de verlo todo como desde verlo como un todo, ya de una mirada más global. En cuanto a las formas de aprendizaje en los TEA, al igual que la de la coherencia central débil, propone un estilo cognitivo diferente, ¿ya? Una forma distinta de pensar y de aprender, y se le da mucha importancia al detalle, ¿no es cierto? En cuanto a acá entran en juego la percepción y la memoria, porque para sistematizar hay que prestar atención a los pequeños detalles. Ya. Lo que plantea la teoría de la coherencia central débil, dice que buscan información detallada y que ya que no pueden integrar la información, eso es lo que plantearía la teoría central débil.
Y la teoría de la empatía de sistematización, el prestar mucha atención a los detalles cumple el propósito de intentar entender el sistema, ¿ya? Son explicaciones distintas, o sea, desde distintas miradas para un mismo fenómeno. En relación a las dificultades para generalizar en los TEA, y desde otras miradas, ¿no es cierto?, esto puede ser un defecto, un problema, y en este caso se piensa que es lo que debe pasar cuando una persona intenta entender cada sistema como algo único, porque sabe que todo sistema difiere ligeramente en su funcionamiento, ¿ya? Entonces, aquí se explicaría justamente esta dificultad, entre comillas, de ellos, ¿ya? Nuevamente se le da esta mirada como de que más que un defecto es como una habilidad. Entonces, la respuesta a eso es que dicen que la mente no sistematizadora es la que tiende a generalizar antes de tiempo. Esta la vamos a dejar para la siguiente parte porque si no, no van a caber en el mismo video.